Y se queda al final, va a disparar el agua de Jamaica, dijo. Esperábamos gastar un poquito más, todavía falta un poquito, todavía estamos pensando aquí enfrente, ya sea la placa de acero inoxidable o estábamos pensando en una cruz de acero inoxidable de este tamaño, ya vamos viendo, todavía le falta un poquito, pero la verdad sí fue un poco menos costoso de lo que esperábamos, tampoco nos salen regalados, nos sobró todavía un poco de dinero, entonces con ese dinero vamos a comprar otro tinaco, vamos a mandarlo poner para que tengamos un poquito más de agua, pero sí hacer esa conciencia de cuidarla. Acuérdese, eso es buena mayordomía. También estamos llamados a cuidar esta tierra, esta creación no es nuestra, es del Señor. Nosotros somos mayordomos, tenemos que administrar correctamente todo lo que Dios pone en nuestras manos y eso incluye, por supuesto, el agua. Ahora, si ya se quiere bañar cada semana, pues ya es cosa suya, ¿verdad? Ya. Después se va a andar ahí. Y ahora porque el hermano Gabriel dijo. Acompáñame, Hebreos 1:13. Que hubo varios que sí decían, amén. Báñese cada, amén, lo tomo, gracias Señor por esa pavés. Hasta decía, ven mamá, confirmación. ¿Cómo se ve el púlpito? ¿Sí se ve bonito? Sí. Ahora me veo más chaparrito, ¿va? Voy a tener que parar de puntita. Me voy a mandar a poner un cajoncito aquí abajo. Porque no creo que crezca ya. Hebreos 1:13. Vamos a entrar ya de lleno a la palabra del día de hoy. Un solo versículo nos va a ser suficiente para poder entrar en el tema del día de hoy. Dice la Biblia así en Hebreos 1:13, pues, ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Cierre sus ojos, vamos a orar. Concéntrese, por eso cerramos los ojos, para concentrarnos, que nada nos distraiga. No se preocupe si no ha llegado alguien, o si ya se fue alguien, o lo que esté pasando a su alrededor. Ocúpese en disponer su corazón para que la palabra llegue de la mente a la mente y baje al corazón. Espíritu Santo, le rogamos que sea usted llevándonos a tener esa disposición, que sea usted en nuestra mente utilizando esta palabra y bajándola al corazón para moldearnos a la imagen de Cristo. Que sea, como dice el escritor de Hebreos, su palabra viva y eficaz, cortante cual espada de dos filos, que penetre hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos, que discierna cada uno de ellos, que aprendamos, que maduremos, que reflejemos a Cristo por medio de esta palabra, que salgamos, Señor, a donde estemos, seamos cristianos no solamente dentro de estas cuatro paredes. Queremos una vez más trastornar el mundo como lo hicieron tus discípulos al inicio, como lo han hecho muchas generaciones desde entonces. Pero esto no se logra en el vacío, siempre es por medio de tu palabra. Por eso te rogamos que con tu palabra moldees nuestras vidas. Todo esto para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús decimos amén, Dios. El autor de la epístola de Hebreos está marcando un distintivo contraste entre el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y los ángeles. Estamos todavía en el primer capítulo, usted se da cuenta, y hemos visto ya la introducción, los primeros 4 versículos, y a partir del versículo 5 al 14, 9 versículos, en los cuales se está marcando un distintivo contraste entre Jesucristo, lo pone muy por encima, y los ángeles poniéndolo muy por debajo de él. Para hacerlo, está echando mano del salterio, que para nada era desconocido para los lectores originales, ni siquiera para alguien que en realidad fuese cristiano en el primer siglo, porque era parte de la liturgia de la iglesia. Así que tantos salmos aquí, no crea que la gente los desconocía, al contrario, cuando leyeron esto, ellos los cantaban, los estudiaban, los tenían como salmos mesiánicos. Por eso es que cuando leyeron esto dijeron, esto es inspirado por Dios. Hasta el momento ha dado 6 citas: el Salmo 2:7, Segunda de Samuel 7, Deuteronomio 32, el Salmo 104, el Salmo 45 y el Salmo 102. La séptima y última cita, todavía no vamos, ahorita vamos a ir allá, el que está nombrando aquí en el versículo 13, es el Salmo 110:1. Este es el pasaje, el Salmo 110, más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, y es obviamente otro salmo mesiánico. La frase, vamos a leerlo nuevamente para que entendamos bien. Pero ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás? Esta frase
es parecida a la introductoria en el versículo 5. Si te fijas, tu Biblia está acomodada de cierta manera. Los comentaristas basados en comentarios se ha hecho así. En el versículo 5 dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y ahora en el versículo 13 cierra esta enseñanza o este pequeño tramo de enseñanza nuevamente con una pregunta parecida a la introductoria. Es interesante que el escritor de la epístola comienza su serie de 7 citas con una pregunta y concluye la serie con la misma pregunta retórica. Es decir, no era una pregunta para que la gente dijera: a ver, déjame ver a cuál. Cuando tú dices una pregunta retórica, ya sabes la respuesta, solamente lo haces con el fin, es un recurso retórico, literario, de confirmar esa respuesta, porque como lo hemos visto, la respuesta es negativa. Ningún ángel está a la altura de la majestad, la gloria, la eternidad, el poder y la inmutabilidad de nuestro Señor Jesucristo. La inmutabilidad lo vimos la semana pasada. Los seres humanos un día estamos, otro día no, pero el Señor Jesucristo permanece para siempre. Las primeras 6 citas nos llevan a la culminación con esta última, tomada del Salmo 110.1. Ahora sí, dejé ahí su separador. Vamos al Salmo 110.1. El escritor, no es casualidad, las va acomodando de tal manera que realmente ninguna otra cita del Antiguo Testamento encajaría tan bien como el Salmo 110, versículo 1. Obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Como le decía a mi hermano en los anuncios, estamos meditando en el libro de los Salmos. Los días miércoles, si usted viene para cantar con nosotros, para aprender escatología, cantamos meditando en el libro de los Salmos. Estamos en el Salmo 119, es el más largo de todos los salmos, tiene 176 versículos. Apenas vamos en el primer segmento de 8 versículos, quiere decir que tenemos todavía muchas semanas para meditar en los salmos. Salmo 110.1. El Señor dijo a mi Señor, Dios dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Prácticamente aquí la cita, a diferencia de las demás que había ido primero a la Septuaginta y la había tomado en la traducción un poco distinta, aquí sí la toma prácticamente palabra por palabra. A ningún ángel se le ha dado jamás el honor de sentarse a la diestra de Dios. Aunque su labor sea importante, y lo vamos a ver la semana entrante, vamos a tocar un poquito de angeliología, te voy a hablar acerca de la labor de los ángeles. Aún así, aunque tengan labor muy importante los ángeles, en ningún lugar de la Escritura consta que Dios los haya honrado a ninguno de ellos, dándole recompensa tal por un servicio bien dado. Aunque a Gabriel lo mandó a anunciar el nacimiento del Señor Jesucristo, vino, habló con los pastores, los guió hacia donde estaba en pañales el Señor Jesucristo. Gabriel no regresó al cielo y le dijo al Señor: ven, siéntate a mi diestra. A ninguno de los ángeles le ha dado ese grande honor, distinción o rango de ese tipo. Un ángel es y seguirá siempre un ángel. El Hijo, por el contrario, después de haber hecho la purificación por los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. El Hijo tomó el sitio de honor en respuesta a la invitación que el Padre le hizo de sentarse a tu diestra. Ahora bien, de todas las citas de los salmos que hay en el Nuevo Testamento, el Salmo 110 es el que más frecuentemente es citado. En Mateo, en Marcos, en Lucas, en Hechos, en Hebreos, en Romanos, en Primera de Corintios, en Efesios y en Colosenses. Una y otra vez el Salmo 110 es citado. Podemos ver que son principalmente 3 los personajes que usan la cita del Salmo 10. El primero, el Señor Jesucristo, Mateo 22:45. Mateo 22:45. Son 3 los personajes que lo utilizan mayormente. Un cuarto, el escritor de Hebreos, pero no sabemos quién es, aunque yo digo que es Apolos. Más bien, yo creo que es Apolos, porque yo digo suena a que tiene que ser así. No, yo creo que es Apolos. Mateo 22:45. Son 3 los autores principales, o quienes citan principalmente al escritor o al Salmo 110, mejor dicho. El primero de ellos es el Señor Jesús en un diálogo que tuvo con los fariseos respecto a la identidad de Jesucristo, el mismo, el Hijo de David.
Él cita el Salmo 110:1 y lo formula en forma de pregunta, obviamente para mostrar que Él es el Mesías. Ya tienes Mateo 22:45, 43. Él les dijo, pues como David en el Espíritu llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Qué estaba haciendo aquí el Señor Jesucristo? Tomando el Salmo 110 para mostrarle a los fariseos que ya estaban ansiosos. Dinos si eres el Cristo, no, ¿qué onda contigo? El Señor toma el Salmo 110 y les dice, ¿ustedes creen que David le iba a decir Señor a alguien que es su hijo? Por supuesto que no, habla del Cristo. También el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, Hechos 2:36. Hechos 2:36. En el día de Pentecostés, Pedro lo cita para excluir una posible referencia a David. Él se da cuenta, posiblemente escuchó cuando el Señor Jesucristo le dice a los fariseos, lo guarda en su corazón, después de 40 días y 40 noches, de que el Señor Jesucristo caminó con ellos antes de su ascensión, estuvo meditando en esta palabra, pasan 10 días más y llega 50 días después el Pentecostés. Y entonces el apóstol Pedro se para y empieza a predicar a más de 3,000 personas, muchas más. Le acuerda que le dije, ese día iban miles y miles de personas, se equipara, y sí, realmente se lo digo, no de broma, pareciera la Basílica de Guadalupe el 11 de diciembre en la noche. Ríos y ríos de gente, llegaban a Jerusalén para ofrecer sacrificio de la Pascua. Y se quedaban muchos, ya menos, pero sí muchos todavía, para el Pentecostés. Ahí Pedro se para y les dice en el versículo 36, Hechos 2:36, desde el 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, ¿cómo lo aplica él? Verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, sepan ustedes pues, les dice, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué está diciendo Pedro? David no subió al cielo. ¿A quién le dijo entonces, siéntate a mi diestra en lo que pongo a tus enemigos como tarima para tus pies? Ah, pues se lo dijo a Jesucristo, es lo que está utilizando Pedro. Y por último, Pablo, en su capítulo de la resurrección, 1 Corintios 15:27. Primera de Corintios 15:27. Son tres quienes citan mayormente el Salmo 110. El Señor Jesucristo, ya lo vimos, el apóstol Pedro también, y el que más lo cita, sin lugar a dudas, son Pablo y el escritor, el autor de Hebreos. Pablo lo utiliza principalmente en 1 Corintios 15:27, donde habla acerca de la resurrección. Es el capítulo donde obtenemos la doctrina de la resurrección por excelencia. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas le han sido sujetadas a él, claramente exceptúa a aquel a quien le sujetó todas las cosas. El mandato, siéntate a mi diestra, le es dirigido a Cristo, no a David. David no fue enviado al lugar o al sitio de honor, fue Jesús que se sentó a la diestra de Dios Padre. A los ángeles tampoco nunca se les pide que se sienten. Ellos están de pie alrededor del trono, listos para cumplir los deseos que Dios tiene en favor de aquellos que hemos heredado la salvación. Este será el tema de la próxima enseñanza. Las palabras siéntate a mi diestra no solamente son una descripción del sitio de honor, las mismas también evocan una imagen de una corte oriental. Mucho ojo, esto ya lo vimos de hecho hace un par de semanas. No es que literalmente nada más le dijo, ven, siéntate. No, está hablando acerca de lo que pasaba en las cortes, en los reinos en Oriente, en el Oriente lejano, que estaba el trono, el rey sentado en él, rodeado de servidores. Todos estaban de pie ante la presencia del rey. ¿Por qué? Porque era una forma de demostrarle respeto. Llegaba el rey, se sentaba en su trono, y si por ahí había alguien sentado, platicando, lo que sea, en ese momento todos estaban de pie en la corte, ninguno podía estar sentado junto con él, porque entonces era una falta de respeto. El único que podía estar sentado era el rey.
Ellos tenían que estar de pie en su presencia. El rey podía invitar a alguien que se sentara junto a él, y si era a su diestra, era el más grande honor que pudiera recibirse. Poder sentarse todavía más cerca del rey en cualquier momento era señal de tener una relación muy íntima de familiaridad y de amistad con él, ya que todos, con excepción de sus favoritos, tenían que permanecer de pie en su presencia. Pero sentarse cerca de él cuando él estaba en el trono era señal de rango, dignidad y poder en el reino. Sentarse a la derecha o a la izquierda del rey era otro modo de señalar los dos rangos de mayor dignidad en el reino. Por eso es que la madre de Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, le pidió a Jesús que se sentaran sus hijos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Mateo 20, 21. Mateo 20 y 21. Esto ya te lo había explicado medianamente, ya no nos vamos a tardar mucho aquí. Lo que me interesa es la siguiente parte del versículo. Él está sentado, y lo vimos la semana antepasada con el Salmo 45, cetro de justicia es el cetro de su reino. Está sentado ejerciendo justicia, gobernando. Él pidió, la madre de Zebedeo, de los hijos de Zebedeo, de Jacobo y de Santiago, va con Jesús en Mateo 20, 21, y le dice: permite que mis hijos se sienten uno a tu izquierda y otro a tu derecha. 20 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y le pidió algo. Jesús le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué estaba pidiendo la madre de Zebedeo? Estaba diciendo: oye, yo quiero que mis hijos, cuando tú tengas tu reino, tengan el más grande, el más alto honor posible. No solamente que estén en tu corte, no solamente que estén cerca de ti, que estén sentados de un lado y de otro. De los dos asientos, el de izquierda y derecha, el que estaba a la derecha implicaba todavía más honor. Sí, no era aleatorio, no era, siéntense como quieran. No, aquí a la izquierda me caes bien, pero el que se sienta a mi derecha es porque tiene el más grande honor. Si fuera por rangos, por grados, podríamos decir: vas más abajo, vas en medio, yo estoy hasta arriba, por así decirlo. Ese es el sitio que Jesús recibió cuando habría consumado su obra de mediador. Subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Como ya te he dicho, no es necesario pensar que Jesús solamente está sentado a la diestra del Padre. Esteban, poco antes de que lo arrastraran fuera de Jerusalén y lo apedrearan, dijo: veo los cielos abiertos y a Jesús de pie, puesto al lado del Padre. Jesús no se la pasa tranquilamente el tiempo sentado o parado, no nada más está allá de pie o sentado junto al Padre. Él está ocupado juzgando a sus enemigos y gobernando la tierra. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como tarima para tus pies. Esta última frase es la que nos vamos a detener. La frase o la expresión tus enemigos, como estrado, que era un estrado como tarima para poner mis pies, describe una costumbre militar oriental. Un general o un rey que combatía y salía victorioso colocaba sus pies sobre el cuello de los reyes derrotados. Josué 10, 24. Josué 10, 24. ¿Qué pasaba? Era una costumbre oriental que cuando un rey era derrotado, el monarca, el rey, el gobernante, el general victorioso hacía algo. Se sentaba en su lugar, en su cátedra, en su trono, en el lugar que tuviera de honor, ya fuera no necesariamente el trono en el palacio, a lo mejor una tienda en donde estaba el general. Se sentaba y venía el general, el enemigo, el rey enemigo, y hacían algo. Se acostaban y se ponían como tarima para sus pies, y más específicamente el pie en el cuello. ¿Qué simboliza si tú pones o ves a alguien con el pie en el cuello de alguien? Lo sometió, lo humilló, acabó con él, ya no lo deja que se levante, ya está ahí terminado. Esto tiene su paralelo en Josué, o vaya, lo encontramos esta costumbre oriental en Josué 10, 24, que dice: y cuando los hubieron llevado a Josué,
Llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con ellos: acércanse y pongan sus pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Cuando Josué está peleando con los amorreos, los vence, manda a llamar a sus reyes, manda a traer gente del pueblo de Israel y dice: vamos a hacer un simbolismo, pongan sus pies sobre el cuello de ellos, muestren que hemos ganado, que tenemos la victoria, que ellos están completamente derrotados. Pablo le dice entonces a los corintios, el escritor de Hebreos también lo cita: Jesús debe de reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Cuando terminamos la serie de enseñanzas basada en el libro de los Hechos, escrito por Lucas, el médico amado, concluimos que el plan de Dios para todas las naciones es que sean bendecidas en el conocimiento del Señor Jesucristo. Las últimas palabras dichas por Pablo en este libro deberían de ser gran motivación para todos los creyentes de todas las épocas de la historia. Nos muestran que el Señor está decidido a bendecir a los gentiles con su ley y con el evangelio. Hechos 28. No tiene mucho que lo vimos, pero vamos a repasarlo. ¿Te acuerdas cuando terminamos el libro de Hechos? Pues a nuestra enseñanza final en el libro de Hechos, como el apóstol Pablo recibe un lugarcito, una casa de renta, y esa casa se vuelve cuartel general de misiones. En ese cuartito, en esa casa rentada, cada vez que pasaba un guardia pretoriano, lo enviaba como misionero. Venían de otras iglesias, venían de otras ciudades. Pablo estuvo predicando el evangelio sin impedimento una y otra vez. Las últimas palabras que dice Pablo en el libro, no lo último que escribe Lucas, sino lo último que registra de lo que dijo Pablo, es Hechos 28. Sepan pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. ¿Y qué dice? ¿Se acuerda que le dije esto es una palabra de esperanza? Y sucedió. Por supuesto que sí, vemos aquí después de 2000 y tantos años como la iglesia gentil es mucho más numerosa que la iglesia judía. En ese aspecto nosotros somos reconstruccionistas, es decir, nosotros esperamos que el paraíso perdido por Adán se convierta en el paraíso recuperado por Cristo, obviamente por gracia y por medio de la redención hecha por el Señor en la cruz del Calvario. También podemos recibir el nombre de postmilenialistas. Creemos que el Señor Jesús regresará a la tierra un día. Ese es nuestro más grande anhelo, pero creemos que lo hará después de un tiempo indefinido, simbolizado por el milenio. Por eso es postmilenialismo. Después de que este tiempo termine, regresará el Señor Jesucristo. Sí, nuestro mayor anhelo es que el Señor Jesucristo regrese, pero mientras eso sucede, escucha bien, nuestra mayor dedicación debe de estar en hacer la voluntad de Dios, que es llevar el evangelio a toda criatura y discipular a las naciones. Muchos nos llaman optimistas por creer estas promesas que el Señor ha hecho y que se cumplirán. Nos llaman optimistas por creer que el milenio, no de 1000 años, sino de un simbolismo de una época de completo éxito para la iglesia, antes de que Cristo regrese. Sin embargo, quizás la objeción más popular contra este optimismo que tenemos es la gran decadencia moral y espiritual que se oponen al postmilenialismo. Esto medianamente te lo dije esa vez, hoy vamos a adentrar ahí. Mucha gente tal vez vino ese día, lo escuchó y dijo: qué bonito lo que dice el pastor, pero ¿no está viendo el mundo cómo está? No está viendo, nos decía hoy nuestro hermano Enrique en la mañana, cuántas leyes, cuántas situaciones adversas, negativas, no solamente contra nosotros, contra Dios mismo. El sentido común es suficiente para mirar la decadencia moral y espiritual en la que vivimos. Las historias en los periódicos cada vez son más espantosas. Antes, ¿cuándo ibas a leer del caníbal en no sé dónde? Ahorita en un periodo de unos pocos años se da un caníbal, una agente caníbal en Atizapán y otra en Ecatepec, en un periodo de unos cuantos años. Antes, ¿cuándo ibas a saber de ese tipo de situaciones? También muchos movimientos anticristianos han prosperado y parecen tener más seguidores que el cristianismo bíblico mismo. Ve ahorita a una iglesia de Pare de Sufrir y son el doble o el triple o más que los que somos aquí. ¿Sí o no? Y muchos dirían, y dice así el pastor que vamos a prosperar, que la iglesia va a llegar a tener un éxito rotundo. Sí.
Para no ir muy lejos, hace menos de un siglo hubo 2 guerras mundiales. Todavía hoy en día hay guerras constantes en Medio Oriente, no deja de haber guerra. Una y otra vez Israel y los palestinos se atacan y contraatacan. Y también en Europa fue noticia hace 120 días, ahorita ya ni siquiera es noticia. ¿Quién está en guerra en Europa ahorita? Con Ucrania. Y ya no tarda en entrarle Finlandia, y si le entra Finlandia, le entra la OTAN, y si le entra la OTAN, y empieza otra vez. Podría ser una 3.ª guerra mundial. Las guerrillas en África, en Latinoamérica, todo esto parece que contradice la idea de que el mundo va a mejorar. Esto no parece estar en línea con la realidad. A fuerza de ser sinceros, la evidencia apunta más bien a un mundo que se vuelve cada vez más perverso y cruel. La civilización parece estar colapsando. Los valores cristianos que forjaron Occidente están yendo de salida. Matrimonio homoparental, adopción de parejas homosexuales, aborto legalizado. Eso sí, los niños no pueden ir a la tienda y escoger qué gansito, qué quieren comer. Ya le quitaron todo eso, todos los muñecos a la comida chatarra, pero a los 12 años ya pueden abortar las niñas. Y de hecho acaban de despenalizar. Ya no tienes ni siquiera en Ciudad de México que presentar un papel donde dice que te violaron. Antes se tenía que hacer así: ibas al MP, presentabas tu denuncia, te daban tu papel, ibas entonces a la clínica y decías: mira, me violaron, quiero un aborto. Ahora ya no es necesario. Con que vaya la niña a partir de los 12 años y le diga: me violaron, quiero un aborto, ya, no hace falta más. La pedofilia, la promoción de pedofilia y el incesto que hablábamos en la mañana, el avance avasallador del marxismo cultural en todos los ámbitos, pareciera la prueba de que vamos de mal en peor. En palabras de G.K. Chesterton, dijo: el cristianismo ha muerto varias veces, pero ha resucitado otras tantas. Al menos ha renacido 5 veces en Europa, con los arrianos, los albigenses, los humanistas escépticos, los seguidores de Voltaire y de Darwin. 5 revoluciones que han arrojado la fe a los perros, y en cada una de los 5 casos no pereció la fe, perecieron los perros. Cuando el arrianismo dominaba la iglesia, esto te lo enseñé cuando estuvimos viendo Cristología, el arrianismo que enseña que solamente Jesucristo es hombre, que no es Dios, que no hay Trinidad, que solamente es Dios Padre, y se acabó. Los trinitarios fueron perseguidos por el Estado y el credo niceno fue oficialmente repudiado. ¿Qué es el credo niceno? De donde nosotros sacamos la doctrina, o de donde se sistematizó la doctrina de la Trinidad. Nosotros creemos en un Dios trino. Atanasio, el único que se paró en contra, literalmente contra el mundo, contuvo vigorosamente la fe, y aunque sufrió calumnias y soportó 5 exilios, al final el Señor venció y la fe cristiana ortodoxa sigue en pie durante siglos. Todavía hay por ahí iglesias arrianas, sobre todo se mutaron en los Testigos de Jehová, pero son pocos en comparación con el cristianismo bíblico. Algo que Atanasio sabía y que nosotros no debemos olvidar es lo que dice el Salmo 110, citado por Pablo y por el autor de Hebreos. Escuche bien lo que dice el Salmo 110 y lo que dice Pablo: el Señor está en su trono. Él reina todavía, Él tiene el control, Él es soberano, a Él nada se le escapa, nada está pasando por casualidad, no hay coincidencia, hay providencia divina. Dios controlando todos y cada uno de los mínimos detalles de la existencia con un solo propósito: su propia gloria. Porque donde abunda el pecado, y donde vemos un mundo así, cuando veas un mundo cristianizado dirás: no fuimos nosotros, fue la gracia de Dios. John Newton, ¿quién es John Newton? Uno de los más grandes teólogos de la historia, escritor de varios himnos, Sublime Gracia, lo escribió él. Escribió: hay una máxima en la política que me consuela, y es que Cristo reina. Tú puedes ver cómo están los políticos hoy en día, nos decía mi hermano. Te digo algo: Cristo reina por encima de ellos. Cristo está por encima de ellos. La Biblia no dice que Jesús está escondido debajo de su trono, que se fue al cielo porque no puede hacer nada para mejorar la situación, que está ya desde allá viéndonos, diciéndonos: échenle ganas, no puedo ayudarlos, por eso me vine para acá. No dice eso. La Biblia dice todo lo contrario, que desde los cielos reina y gobierna para su propia gloria, y todo lo que su iglesia logra avanzar
es porque ha sido el Señor por medio de nosotros. Vamos a varios salmos, varias citas. Acompáñame al Salmo 11:4. Para que no creas que te estoy hablando de una utopía, que te estoy hablando de un sueño guajiro, para que no creas que estoy